Muy bien, hermanos. Hoy estamos en nuestra clase introductoria y yo quería aprovechar este tiempo para saludarlos a todos, mencionarles que los que no se han inscrito porque el arca de Noé se cerró antes y afuera ha sido el lloro y el crujir de dientes, les quiero decir de que el día lunes se volverá a abrir la ficha de inscripción. ¿Por qué se cierra? Porque si no, no habría forma de consolidar los que ya están inscritos. Entonces, lo consolidan y los que no se han inscrito, háganlo, porque si no, no van a estar en la lista oficial. ¿Ya? Entonces, háganlo y ya van a entrar al curso, a la lista. A mí me va a llegar ya la lista actualizada. Bien, hermanos, vamos a mirar un videíto que me interesa, introductorio sobre Pedro, segunda carta. La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña. Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual. Pero Pedro les recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero, él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc.
Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo, y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. Pedro luego conecta estas historias antiguas con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Ellos también están detrás del dinero y del sexo, desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieren. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3. Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad en Cristo. Pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres. En realidad son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables. Se han convertido en lastimosos ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y un cerdo limpio volviendo al lodo. Pedro luego aborda el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y muriendo sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? Miren a su alrededor, él dice, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado, la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero Pedro nos recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son en realidad una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios. Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor. Aquí, Pedro hace referencia a la poesía profética de Isaías y de Sofonías, quienes describieron el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor. Pedro dice que los cielos pasarán y los estoicheia serán destruidos por el fuego. Esta es una palabra griega que puede referirse a los elementos, y en ese caso significa la disolución del universo material. O probablemente se refiere a los cuerpos celestiales. En otras palabras, las estrellas. Eso es lo que significa esta palabra en Isaías 34, de donde Pedro está citando. Y en ese caso, esta frase es una metáfora sobre el cielo siendo desprendido, por así decirlo, delante del Dios que todo lo ve. Y entonces, por eso Pedro dice que el día del Señor resultará en la tierra y todas sus obras siendo expuestas. El propósito final de la justicia consumidora de Dios no es eliminar el universo material. Más bien, es exponer la maldad y la injusticia y removerla para que una nueva clase de cielos y tierra puedan emerger. Una que esté permeada de justicia, llena del amor y del pueblo de Dios, quienes conocen y aman a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Pedro concluye diciendo que esta es la verdadera esperanza cristiana, la que Jesús y todos los apóstoles han estado anunciando, incluyendo a Pablo, cuyos escritos pueden malinterpretarse si los sacas de contexto. Pero todos los apóstoles están en la misma página. Y así, Pedro termina su discurso final a la iglesia. Ahora, el tono de segunda de Pedro se siente muy intenso. Pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina su amado mundo. Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad y para el universo mismo. De manera que Segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos reta a examinar nuestras vidas diarias. Y de eso se trata la segunda carta de Pedro.
Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Interesante porque eso vamos a analizar a lo largo de estas 10 semanas sobre la segunda carta de Pedro y de veras que es todo un reto que Dios nos pone delante. Voy a compartir el sílabo para que lo puedan mirar. Vamos a leer rapidito el sílabo, ¿ya? Bien, ahí está el sílabo de nuestro curso. Hoy día 15 de agosto de 2021 empieza, para que todos lo puedan tener presente. Bien, la segunda epístola de Pedro tiene 3 partes claramente discernibles. Una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes, capítulo 1. Instrucciones para que ellos se opongan a las doctrinas y al estilo de vida de los falsos maestros, capítulo 2. Y enseñanzas que los preparen para el fin del mundo, el juicio y el día del Señor, capítulo 3. Pedro se da cuenta que está llegando al fin de su vida. Antes de partir de este escenario terrenal, quiere darles a sus lectores directivas espirituales para que puedan rechazar las herejías y madurar espiritualmente en el conocimiento de Cristo. Despierta a los lectores de su torpeza espiritual y los insta a añadir a la fe las virtudes de la bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraterno y amor. Pedro los insta a desarrollar cualidades espirituales, a permanecer firmemente establecidos en la verdad, a escuchar atentamente al Evangelio de Cristo proclamado por los testigos y a prestar atención a las escrituras inspiradas. Muy bien, esa es una sumilla, un resumen. Objetivos de nuestro curso. El curso se desarrollará en 10 lecciones y tiene como objetivos, primero, que el estudiante pueda identificarse con el mensaje de la epístola poniendo en práctica sus principios y enseñanzas que son para ser aplicados en la vida cotidiana. Que el estudiante pueda entender que si desea conocer a Jesucristo su Salvador debe tener un conocimiento intelectual acerca de su persona, pero también un conocimiento personal basado en experiencias personales como la oración contestada, el fortalecimiento de la fe, las bendiciones evidentes del Señor y la certeza de que está cumpliendo la voluntad de Dios. Tercero, que el estudiante pueda entender que nuestra fe siempre será amenazada por falsos maestros y que debemos saber distinguir la falsa enseñanza de la verdadera. 4, que el estudiante al finalizar el curso posea un entendimiento claro de lo que Pedro habla sobre el fin del mundo, el juicio y el día del Señor, y sea desafiado a vivir una vida de fe más consagrada, disciplinada y comprometida con el Señor, que lo lleve a ser un mejor discípulo de Cristo. Entonces esos son los objetivos que tenemos con este curso, hermanos queridos. Es nuestra oración que podamos lograr llegar a eso, y ese es nuestro objetivo como personal para ustedes. Metodología: las clases se centrarán fundamentalmente en las ponencias del profesor, además de las dinámicas de grupo durante las clases. Se espera la interacción de los estudiantes con sus preguntas, aportes y participación en clase. Requisitos del curso. Aquí viene lo bueno. Primero, deben leer el libro o la carta de 2 de Pedro 2 veces por completo. O sea, esto es facilito. Son 3 capítulos. Deben leerlo 2 veces. Para el próximo domingo yo voy a preguntar si lo ha leído o no lo ha leído. Si no lo ha leído, lo vamos a mandar al rincón con sus orejas de burro, ¿ya? Esto le dará al estudiante una perspectiva más clara de lo que estaremos tratando durante las clases cada semana. Una vez completada la lectura de la carta, el estudiante deberá responder oralmente al profesor, quien preguntará a cada uno si cumplió con la tarea encomendada en la segunda clase de este curso. El profesor segundo tomará un examen durante el curso. Ya ustedes lo saben, será un examen sencillo para evaluar el nivel de retención de lo discutido en clase y lo revisado en el día a día. Tercero, al finalizar cada lección, el alumno deberá desarrollar la tarea asignada por el profesor. En cualquiera de las clases, el profesor puede preguntar arbitrariamente si cumplió con la tarea de la semana y calificará de esta manera las mismas, razón por la cual deberán ser desarrolladas sin excusa alguna. Notas adicionales: los estudiantes deberán ingresar a las clases vía Zoom 10 minutos antes del horario establecido y no deberán abandonar la sesión, ojo, antes de la hora señalada, a riesgo de ser considerados como ausentes. El profesor aplicará el mejor criterio en caso sea necesario ausentarse.
Los alumnos deberán permanecer por lo menos 1 hora para ser considerados como presentes en cada clase, como lo estipula el reglamento establecido por la dirección de la Academia Bíblica Online de nuestra iglesia de Lince. El asistente del profesor se encargará de verificar el cumplimiento de esta norma. Mi asistente es un sabueso, así que ojo. Para considerar que un alumno ha seguido satisfactoriamente el curso, no deberá tener más de 3 faltas, las cuales deberán justificar con el profesor. Bien, deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye copiar trabajos ajenos, inventar información, o dar cita falsa y plagiar, o dar información falsa al profesor que le requiera de cualquier alumno. Esto es pecado delante de Dios y no debe ser tomado a la ligera, mucho más cuando son clases y exámenes online, ya que nadie puede ver lo que cada uno hace, solo Dios. Acerca del profesor, ya me conocen, soy Alberto Mer, peruano, nací en la ciudad de Lima, nació en un hogar cristiano, conoció al Señor como Salvador al 16 de marzo del año 74, habiendo crecido dentro de la Iglesia Alianza de Lince antes de que se diese el inicio del movimiento Lima al Encuentro con Dios. Siendo 17 años, el Señor le llamó al ministerio, recibió su bachillerato en Ministerio Pastoral del Instituto Bíblico Alianza del Perú en 1988, ha servido al Señor desde entonces hasta la fecha en diferentes ministerios como la enseñanza, predicación, consejería, ministerio de oración y sobre todo ha desempeñado el ministerio con jóvenes durante 38 años. Está haciendo una maestría en ministerio pastoral en Fatela, cursando su último año, actualmente de parte del pastor titular de la Iglesia de Lince, recibe el encargo y la responsabilidad de iniciar y pastorear la nueva iglesia de sede en la Avenida del Ejército. Está felizmente casado con Roxanita Sánchez y tiene 2 hijos, Renzo y Yara. Bien, hermanos, eso es en resumen, ya ustedes lo saben, para los que no lo conocen, Dios nos ha dado el privilegio de conocerles a muchos de ustedes, así que eso es un poquito, siempre es bueno presentarnos, ¿no? No todos nos conocen, y damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí en esta mañana. Muy bien, hermanos. Yo grabo las clases, ya ustedes saben, yo paso los PPTs, las grabaciones para que las vuelvan a escuchar, y si por ahí alguien me inscribe, no puedo ingresar a la clase y es una falta justificada, yo le voy a pasar, bueno, usted tiene la clase grabada y si usted se compromete a escuchar la clase y a ponerse al día, yo la voy a considerar presente. Entonces, eso es una ayuda. Ahora, pero no use eso para no entrar nunca. ¿No? De repente dice, está grabado, entonces ya no entro nunca, lo escucho en la semana y ya estoy presente. No, la idea no es esa, la idea es compartir aquí y interrelacionarnos y aprovechar este tiempo juntos. Vamos a entrar a nuestro tema de hoy y justamente yo voy a compartir el PPT que tenemos. Ya está. Bien, hermanos. Entonces, aquí tenemos introducción a la segunda carta de Pedro. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por el autor, ¿no? Esto puede parecer, pues, redundante, pero es curioso. Esta segunda carta de Pedro ha tenido una cantidad de objeciones por los padres de la iglesia, y yo cuando leía, era sorprendente, ¿no? La autoría de Segunda de Pedro se ha debatido más agresivamente y mucho más que la de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Imagínense. Es curioso esto. ¿Ustedes saben cuándo Segunda de Pedro entró al canon del Nuevo Testamento? Por allá por el año 300, casi 400 después de Cristo. Imagínense. Tanto así que en la Reforma, Lutero también cuestionó, perdón, Calvino también cuestionó su canonicidad. Pero así ha pasado con esta pequeña carta de Pedro, muy valiosa sin duda. Ahora, así como ha sido debatida agresivamente, sin embargo, la carta misma declara explícitamente que fue escrita por Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Vamos a abrir segunda de Pedro, capítulo 1. Y miren ustedes, ahí dice, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor
Jesús. ¿Ok? Entonces ahí Pedro o el escritor se autodenomina Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. El texto griego en realidad reza Simeón Pedro, usando la forma hebrea del nombre del apóstol, utilizando además únicamente, utilizado esto, ¿no? Únicamente en Hechos 15:14. Allí tal referencia solo refuerza la afirmación de que el autor fue Pedro. En Hechos 15:14 se usa la misma texto, ¿no? O sea, el mismo eh, eh, vocablo, Simeón Pedro. Ahora, eh, esta referencia sí refuerza la afirmación de que el autor fue Pedro, ya que es improbable que un falsificador usara una forma desconocida del nombre del apóstol. Entonces esto es a lo que han llegado los estudiosos a concluir. En 1:14, segunda de Pedro 1:14, el autor se refirió a la predicción que Cristo hiciera de su muerte. Miren ustedes, 1:14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esto está referido a Juan 21:18. Si ustedes van a Juan 21:18, es el momento cuando eh, el Señor Jesús le hace una mención muy curiosa a Pedro, ¿no? Miren lo que dice Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Es curioso porque en la segunda epístola de Pedro, en el verso 14, él se refiere a esta predicción de Cristo, que Cristo hiciera de su muerte. En el 1:16 al 18, Pedro afirma haber sido uno de los testigos, de lo cual solo hubo 3, de la transfiguración. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y miren lo que dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, aquí es categórico. Estamos hablando de la autoría, ¿no? De la carta. En el capítulo 3, verso 1, se refirió a una carta anterior, Primera de Pedro, que el autor escribió a sus lectores. Interesante, miren 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahí está. En el 3:15, se refirió a Pablo como amado hermano, ¿no? Y tener entendido, verso 15, 3, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, acá se refiere a Pablo haciéndose por tanto, colega espiritual del gran apóstol. Ahora, hermanos queridos, tales alusiones personales fortalecen aún más la afirmación de que la carta fue escrita por Pedro, afirmación que debería representar una certeza, a menos que hubiera pruebas convincentes de lo contrario. Ahora, como yo les repito, esta carta ha sido muy, muy cuestionada, pero se ha llegado a estas conclusiones bastante interesantes para decir que Pedro es el autor de la carta. La fecha y el lugar de la escritura. Bueno, la fecha, según la tradición, a Pedro lo martirizaron casi al final de la persecución que hizo Nerón, puesto que Nerón murió en el 68 después de Cristo. La muerte de Pedro debió haber ocurrido antes de ese tiempo, o sea, ¿no? Entonces a Pedro lo martirizaron casi al final de esta persecución causada por Nerón. Según parece, segunda de Pedro se debió escribir poco antes de la muerte del apóstol, más o menos como dice el 1:14, ¿no?
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y esto podría decirse quizás en el 67 o 68 después de Cristo. Sí, Heisen, cuéntame, ¿qué pasó? Pastor, buenas tardes hermanos con todos. ¿Qué dice vos? Pastor, eh, bien, bien. Bien, bueno. Pastor, pero sin embargo, para que haya mucha duda y agresivamente, como dicen, cuestionado de que el apóstol Pedro había escrito por lo menos 400 años, o sea, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué es lo que había esa, o sea, contienda o la cuestión, ¿no? ¿Cuál Lo que fue la pasa, causa? ok, ok. Lo que pasa es de que se decía de que podía haber sido un escribano de Pedro el que lo había escrito, y no precisamente Pedro. Ahora, obviamente, Pedro puede haber usado un escribano como lo fue Pablo al escribir Romanos, fue Tercio el que escribió, pero eso no quita que en todo caso Pedro sea el autor. Se han hecho comparaciones con el mensaje de la primera y la segunda carta, se han hecho una serie de estudios en cuanto al estilo, en cuanto al contenido, y entonces finalmente se ha llegado a reconocer como una carta totalmente autorizada eh, este, dentro del canon de la Biblia. Lo que pasa, hermanos, es que ustedes saben de que hay libros, hay escritos bíblicos que han pasado por la lupa de una serie de críticos, ¿no? Y cuando uno estudia luego Pedro y ha estudiado primera de Pedro y luego llega a estudiar segunda de Pedro, como hemos visto en el video inicial, hay una relación estrecha entre lo que Pedro dice en eh, la primera carta y lo que va a decir en la segunda, que lo vamos a ver ahora también. Y eso es lo que finalmente ha dado como confirmación de que efectivamente es una carta escrita por Pedro. Eh, Ustedes saben, pues, hermanos, que eh, cuando estas cosas se han escrito, han habido, no es como ahora, ¿no? Que ahora todo queda registrado, todo queda guardado, usted me puede meter en un chip y ahí está. Era muy difícil esto por la persecución, justamente, ¿no? Por todo el tema de las cosas que se quemaron, se, se destruyeron, pero gracias a Dios, Dios ha dejado su palabra, ¿no? Siempre ha quedado algo de lo cual podamos echar mano. Entonces, eso no quita que la crítica va a buscar siempre desacreditar lo que la Biblia es, ¿no? Entonces, por eso hay bastante argumento para sostener que Pedro es el autor. Ahora, volviendo a lo que es la fecha, entonces, estamos hablando de que esta carta se pudo haber escrito entre el 67 o 68 después de Cristo. Ahora, el lugar, Pedro en la carta no informa dónde se hallaba cuando escribió esta epístola, pero ya que su muerte era inminente y que fue martirizado en Roma, es probable que le escribiera estando allí preso. No como la primera carta que habla de que estaba en Babilonia haciendo referencia a Roma, ¿no? Pero obviamente que Pedro fue martirizado en Roma y entonces es muy probable que haya sido escrita allí estando preso. El destino de la carta. Bueno, esto es importante. A diferencia de la primera epístola, la segunda de Pedro no menciona a sus destinatarios. Sin embargo, puesto que esta carta era la segunda carta que les había escrito según primera del capítulo 3, verso 1, probablemente se trataba de las mismas personas o al menos de algunas de las mismas personas o a las que fue dirigida primera de Pedro. Creyentes, ¿se acuerdan en primera de Pedro, no? Vamos a primera de Pedro. ¿Quiénes eran? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Entonces, provincias ubicadas en el Asia Menor, la actual Turquía. O sea, Pedro le escribe a estos hermanos del Asia Menor. Y su segunda carta, sin duda alguna, también va dirigida a ellos. El propósito de la carta, esto es bien importante, ¿no? Muy interesante. Pedro escribió su primera epístola con el fin de consolar e instruir a los creyentes que se enfrentaban a la amenaza externa de persecución. ¿Se acuerdan, no? Su primera carta. Escribió su primera epístola con el fin de consolar e instruir a los creyentes que se enfrentaban a la amenaza externa de la persecución. El apóstol se refiere en esta segunda carta a la amenaza aún más mortal de los falsos maestros que surgirían dentro de la iglesia. Ya no era la amenaza externa, sino la amenaza interna. Curioso, ¿eh? O sea, ya los enemigos no eran los de afuera, eran los que se iban levantando dentro del seno de la iglesia. Advirtió a los creyentes que estuvieran alerta contra las mentiras engañosas de los falsos maestros. Entonces Pedro pone su mirada ahí, ya no en lo de afuera, sino en lo interno. La vívida e incisiva descripción de los herejes y apóstatas que él hace solo es comparable a la de Judas. Porque Judas también hace una incisiva descripción de los herejes. Entonces, Pedro, al igual que Judas, denuncia las herejías dentro de la iglesia. Bien, fueran quienes fueran estos herejes, eran como muchos otros. Miren, Pedro lo dice, esto todo está en la carta que lo vamos a revisar. Estos herejes que han negado a Cristo, 2:1, que han retorcido las escrituras, incluso los escritos de Pablo, ya lo leímos, 3:15 y 16, que se han ido tras fábulas artificiosas, 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, no. Que se han ido tras fábulas artificiosas, herejías destructoras, ¿no? Como dice el verso 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Otra rasgo de estos herejes que se han burlado de la segunda venida de Cristo, verso 3:4. Miren lo que dice. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se burlaban, ¿no? Y se burlaban del juicio venidero, en el 5. ¿No? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. O sea, Pedro dando su argumento, ¿no? Estos que eran herejes eran aquellos que han practicado inmoralidad, ya en el verso capítulo 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Otro rasgo, que han despreciado la autoridad, ¿no? Verso 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué tal? Otro rasgo de estos herejes, que han sido arrogantes y vanos, ¿no? Verso 2:18. Miren ustedes, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y finalmente, estos herejes que han buscado ganancia material también, ¿no? Como en otras ocasiones, 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Que duro, Pedro, pareciendo. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Qué cosa tremenda. El verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitual a la codicia y son hijos de maldición. Pedro es durísimo con los herejes, con los falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, este es el propósito de la carta. Segunda de Pedro no solo sirve como un reproche muy necesario hacia los falsos maestros de la época del apóstol, sino que también presenta, miren hermanos, escuche bien,
características comunes a los falsos maestros de todos los tiempos. O sea, estos falsos maestros de todos los tiempos tienen el mismo perfil. Se van a mostrar de la misma manera, con los mismos rasgos. Entonces Pedro presenta un patrón de los falsos maestros a lo largo de todos los tiempos. A causa de la maldad de vida que fluye de la doctrina hereje, Pedro se enfocó más en la conducta piadosa que en las enseñanzas específicas que los herejes propagaban. O sea, él pone su foco en la conducta piadosa de los creyentes más que en las enseñanzas herejes. Es un poquito como decir, yo voy a poner mi enfoque en la vida de los que siguen al Señor y los voy a enfocar en que sigan al Señor antes que estar explicando las herejías. Y yo creo que es el método de Dios, ¿no? Y es el método para poder identificar una falsedad. Ustedes saben, hermanos, que cuando a los que les enseñan a identificar billetes falsos, no les enseñan a identificar cuál es el billete falso, no, les enseñan a conocer cuál es el verdadero, al revés y al derecho, que sepa bien, bien cuál es el verdadero. Entonces, cuando llega un falso, dice, ah, no, este no es verdadero. Y es así, hermano querido. Nosotros queremos identificar la falsedad, tenemos que conocer al Señor y su palabra perfectamente. Tenemos que conocer lo mejor posible. Y ese es el énfasis de Pedro en su segunda carta. El crecimiento en el conocimiento del Señor y de sus verdades. El Señor Jesucristo manifestó estas palabras. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es importante decirlo y remarcarlo, ¿no? El creyente se va a dar a conocer por sus frutos, hermanos queridos, no por otras cosas. El buen árbol va a dar buenos frutos. El mal árbol, imposible que dé buenos frutos. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos inspire, nos anime a vivir vidas que den buen fruto. Y a lo largo de esta carta vamos a conocer de qué manera podemos cultivar una vida que dé buen fruto. Y eso es el trabajo que Pedro hace en su carta. Bien, mirando según de Pedro en una página, ¿ya? Y el tema central de Pedro es creciendo en el conocimiento de Cristo. Eso es algo importante que debemos tener. Ese es un concepto que Pedro pone. Comienza con llamamiento a la piedad, ahí capítulo 1, o sea, hablando de las fuentes del conocimiento de Cristo, las promesas, la escritura, ¿no? En el capítulo 1. En el capítulo 2, los estorbos al conocimiento de Cristo. Este es un esquema, ¿no? de la carta. Y el capítulo 3, usos del conocimiento de Cristo, ¿no? Ahí el recordatorio, la esperanza, la piedad. ¿Y cómo empieza Pedro? Comienza con llamamiento a la piedad, termina con llamamiento al crecimiento. Interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Llama a una vida de piedad y termina con un llamado al crecimiento en esa piedad. Tremendo, tremendo es esto. El mensaje de la carta. Aquí hay cosas muy interesantes. La primera epístola termina, ojo, ustedes han estudiado conmigo la primera epístola, termina amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. ¿Se acuerdan? Una salvación tan grande, ¿no? Su tema es la suficiencia de la gracia de Dios, la gracia salvadora. Primera carta. Como cristianos, necesitamos permanecer firmes en la gracia. Ese es el mensaje de la primera carta.
¿Y por qué la demanda? Como dice, ¿no? Primero de Pedro, dice, elegido según la presencia para Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado, etc. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿no? Esa salvación, esa esperanza viva. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, entonces, ese es el mensaje de la primera carta. Necesitamos permanecer firmes en esa gracia dada a nuestra vida, una esperanza viva. La segunda epístola termina, creced en la gracia. 3:18, miren ustedes, estamos haciendo una mirada panorámica. Antes bien, miren cómo termina Pedro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Su tema en la segunda epístola es la responsabilidad de la gracia. Entonces, necesitamos también mantenernos creciendo en gracia. Ese es el tema de la segunda carta. Esta carta se basa en la primera, de todas maneras. No solamente necesitamos estar firmes en la gracia, sino también necesitamos mantenernos creciendo en ella. Miren, hermanos, nosotros podemos decir, ya, yo estoy firme en la gracia, pero puede estar estático. Y Pedro va a decir, no, 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 no. Tiene que mantenerse creciendo en esa gracia. Hay que avanzar. El carro no puede pararse. No puede estar ahí, ya está muy firme. No, no. Tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que avanzar. Podríamos declarar el mensaje de la carta como sigue, ¿ok? Cumpla sus responsabilidades como receptor de la verdadera gracia de Dios. Ese es el tema, el mensaje, ¿no? Que Pedro nos estaría diciendo. Hermanos queridos del curso de 2 de Pedro, cumplan sus responsabilidades como receptores de la verdadera gracia de Dios. Ahora, ¿y cuáles son esas responsabilidades? Bueno, principales revelaciones de esta carta. Primero, como receptor de la gracia de Dios, tenemos recursos que crean responsabilidades. O sea, Dios nos da recursos. ¿Somos receptores de la gracia de Dios? Bueno, Dios nos da recursos que nos generan responsabilidades. Y Pedro enfatizó 2 de estos recursos. Primer recurso es el poder de Dios. Miren ustedes, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios nos garantiza todo lo que necesitamos para el vivir piadoso. ¿Ok? Vivir piadosamente se vuelve posible cuando venimos a conocer a Dios por la fe salvadora. No hay otra forma. No es posible vivir piadosamente sin Cristo, sin la fe salvadora. No, no. Solo es posible vivir piadosamente cuando somos salvados por la fe. Mucha gente intenta vivir piadosamente sin Cristo. Eso no es posible. Porque el primer recurso que Dios da al creyente es el poder suyo. Para justamente el vivir piadoso. ¿Ok? Primera cosa. El segundo recurso que Pedro enfatizó es que cada cristiano tiene las promesas de Dios. Dice, verso 4, por medio de las cuales su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Miren, queridos hermanos, estas promesas son magníficas porque son esencialmente grandísimas y preciosas. Para nosotros, pues, son regalos de nuestro amoroso Padre Celestial y porque son la clave para darnos cuenta de nuestro potencial y mantener nuestra pureza. O sea, miren ustedes el concepto, cómo Pedro lo plantea. Miren, les ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Tremendo. Son preciosas para nosotros. Son regalos de nuestro amoroso Padre Celestial.
y porque son la clave para darnos cuenta de nuestro potencial y mantener nuestra pureza. Cuando usted puede valorar y atesorar las promesas de Dios, usted va a poder darse cuenta del gran potencial que tiene en el Señor para vivir en piedad y pureza. Ahora, en vista de los recursos que poseemos, se nos llama a ser diligentes en dos cosas. En apropiarnos de esos recursos. Miren ustedes 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos recursos que poseemos, en vista de ello, se nos llama a ser diligentes en dos cosas. Primero, en apropiarnos de esos recursos, ya lo vimos. Hacemos esto al responder responsablemente. Y ahí dice, ¿no? Hay que añadir al conocimiento, a la fe, hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio. O sea, eso hay que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad. En segundo lugar, se nos llama a ser, se nos llama a ser diligentes en evitar los peligros. Y hacemos esto recordando las promesas de Dios. Verso 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Verso 12. Por esto yo no dejaré recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Qué curioso, ¿no? Tenemos que evitar los peligros, ¿no? Entonces, Pedro dice, esto es recordando las promesas de Dios todos los días. Resumen, estas son las principales revelaciones de la carta. Como receptores, ojo, como receptores de la gracia de Dios, tenemos recursos que crean responsabilidades. Hermano querido, grabes eso. Como receptores de la gracia de Dios, tenemos recursos que crean responsabilidades. Estos son llamados el poder de Dios y sus promesas, ¿no? Entonces, estos recursos son el poder de Dios y sus promesas. También debemos ser diligentes con nuestras responsabilidades de responder al poder de Dios y de recordar sus promesas. Entonces, hermanos queridos, la fe es una fe práctica, no es una fe pasiva. Pedro dice, oigan, no es un tema de que ustedes estén ahí pasivos, qué lindo, ya son creyentes, están en la iglesia, cantan sus alabanzas. No, no, no. Esta gracia nos da recursos que crean responsabilidades. Y tenemos que ser diligentes con nuestras responsabilidades de responder al poder que Dios nos ha dado y de recordar sus promesas siempre. Eso es lo que está diciendo. Amén. Ahora vamos a mirar el bosquejo del contenido de 2 Pedro. Ya vamos terminando. Sí. Vamos a mirar la introducción 1, 1 y 2. Ahí está la introducción a la carta, la condición del cristiano, 1, 3 al 11, los recursos del creyente, las necesidades del creyente, la adecuación del creyente. Un tercer punto, la autoridad del cristiano, 1, 12 al 21, la necesidad de un recordatorio, la integridad de los testigos del apóstol y el origen divino de la escritura. Ahí también está, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, etc. Vamos a mirar eso. En cuarto lugar, el peligro para el cristiano, ¿no? Los falsos profetas, falsos maestros, las características de los falsos maestros, vamos a mirar. Las consecuencias de la falsa enseñanza, la conducta de los falsos maestros, la condenación de los falsos maestros. En quinto lugar, la perspectiva del cristiano, y donde vamos a conocer el propósito de esta epístola, los burladores de los postreros días, los acontecimientos de los últimos tiempos y la importancia de vivir con perspectiva futura. Hermanos, esto es muy importante, ¿no? ¿Saben qué?
es muy curioso, pero vivimos tiempos donde no vivimos con perspectiva futura, más vivimos el aquí y el ahora. Y Pedro va a plantear eso de manera muy clara. Y finalmente, la conclusión, ¿no? Él va a concluir allí su mensaje. Conclusión en cuanto a lo que hemos visto hoy. Nuestra santificación es un proceso en el cual trabajamos en conjunto con Dios. Escúcheme bien, hermano. Nuestra santificación es un proceso en el cual trabajamos en conjunto con Dios. Bien importante. Eso es muy importante. Entonces, no nos olvidemos eso. La santificación es un proceso en el cual trabajamos en conjunto con Dios. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta. Hemos venido hablando de que tenemos que asumir responsabilidades. Somos responsables de confiar y de obedecer para ejercer fe en Dios y para trabajar. Ya les decía hace un instante, ¿no? Pedro nos plantea de que no podemos ser cristianos pasivos, no. Somos responsables de confiar y de obedecer para ejercer fe en Dios. O sea, no es que la fe nos cae del cielo y nada, no. Tenemos que trabajar nuestra fe. Tenemos que confiar y obedecer para entonces ejercer fe en Dios y para trabajar en las cosas que Dios. Frustramos el trabajo del Espíritu Santo de santificarnos si no confiamos o si no obedecemos. El Espíritu Santo puede querer hacer algo en nosotros, pero frustramos su trabajo de santificarnos cuando no confiamos y desobedecemos. Y hermanos queridos, debemos cultivar hábitos que nos ayuden a recordar nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos? El poder de Dios y sus promesas. Y tenemos que cultivar hábitos que nos ayuden a recordar que tenemos esos recursos para enfrentar los momentos difíciles, enfrentar momentos de tristeza, de angustia, carencias, depresión. Tenemos los recursos, el poder de Dios y sus promesas. Muchas veces los creyentes vivimos derrotados, vidas así como que... Yo a veces pienso, ¿no? El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y bien abundancia. Y a veces nuestra propia vida me ha pasado, o sea, que yo digo, pero ¿y dónde está la vida abundante? Y uno tiene que recordar y volver a recordar, pero yo tengo el poder de Dios y tengo sus promesas, son los recursos que Dios me ha dado, entonces tengo que apropiarme de ellos. Y tengo que obedecer y confiar y creer y avanzar. Una de las razones más importantes por las que debemos, por ejemplo, leer la Biblia regularmente, es que ella nos recuerda las cosas que necesitamos recordar. Ojo, ¿no? Esa es una de las razones más importantes por las que debemos leer la palabra, regularmente, porque ella nos va a recordar las cosas que necesitamos recordar. Curioso, ¿no? Parece redundante. Nos va a recordar las cosas que necesitamos recordar. Recordar que tenemos el poder de Dios. Hermano, usted tiene el poder de Dios en su vida, por medio del Espíritu Santo. Y hermano querido, tiene las promesas de Dios a su favor. No hay forma que vivamos vidas derrotadas o vidas pasivas o vidas, bueno, pues ¿qué importa? No, no, no. Pedro va a decir, no, así no funciona la fe. La fe tiene que funcionar asumiendo responsabilidades. La intención de Dios es que la promesa del retorno del Señor y los acontecimientos que lo seguirán sean importantes motivaciones para nosotros, hermano. Esta es nuestra esperanza. Yo a veces me pregunto, ¿esperamos la venida del Señor? ¿O estamos tan inmersos en el aquí y en el ahora que ya la venida del Señor, sí, pues algún día será, ¿no? Es la intención de Dios que la promesa de su retorno y los acontecimientos que lo serán sean importantes motivaciones para nosotros.
Hermano querido, es nuestra esperanza. Cristo vuelve por segunda vez. Cristo va a venir a llevarnos con Él. Y ya no habrá llanto, enfermedad, tristeza, carencias. Yo no sé si deseamos esto, como lo deseaba Pedro, por ejemplo, Pablo, como lo deseaban los antiguos o muchos siervos de Dios. Todo esto nos deja dos preguntas. ¿Cómo estamos siendo responsables en confiar y obedecer al Señor de tal manera que crezcamos en nuestra fe en Dios? ¿Cómo estamos siendo responsables? ¿Qué estamos haciendo para eso? Mire, hermano, algo tenemos que hacer, algo tenemos que definir. Esto nos tiene que llevar a decir, Señor, yo no estoy siendo responsable. De repente no estoy siendo responsable en leer mi Biblia cada día, en orar, en buscar al Señor. ¿Cómo puedo tener una vida que me recuerde que tengo el poder de Dios y las promesas de Dios? Entonces, ¿cómo estamos siendo responsables en confiar y obedecer al Señor? De tal manera que podamos crecer en nuestra fe. Hermano querido, no hay forma o no es posible que un creyente esté viviendo una vida estancada, porque esa no es eso es anómalo en la vida cristiana. El creyente tiene que seguir creciendo día a día, y su fe tiene que crecer, y su fe tiene que trabajar y forjar. No es una varita mágica, es un trabajo responsable, cotidiano, disciplinado. Otra pregunta que surge de todo esto: ¿cómo estamos cultivando hábitos que nos recuerden nuestros recursos espirituales en Dios? Cultivando hábitos, ya le decía, que nos recurren nuestros recursos espirituales en Dios, su poder, sus promesas. Volvemos al principio, estamos leyendo cotidianamente la Biblia, por ejemplo. Oramos constantemente, buscamos al Señor, aprendemos de memoria promesas del Señor. Son preguntas que tenemos que respondernos, no queda otra, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Y hermanos queridos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos desafíe. Miren, Pedro nos va a desafiar tremendamente, porque a diferencia de la primera carta, Pedro hablaba de la esperanza, del que sufre, de que sí, y que era el aliento. No, en esta segunda parte nos va a desafiar. Nos va a desafiar. Tienes que ser responsable con tu fe. Dios te ha dado recursos, su poder y sus promesas. Así que, hermanos, agárrense. Viene una carta muy desafiante, muy hermosa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta clase. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has concedido el privilegio de poder estar en esta clase, recibir tu palabra, ser desafiados, y en esta introducción podemos ver todo lo que tú quieres mostrarnos en este tiempo. Señor, bendice la vida de mis hermanos. Gracias por sus vidas, su interés, por el deseo de aprender de ti, y concédenos la gracia de poder trazar tu palabra con claridad, con corazones limpios, con motivaciones correctas. Señor, ahora llévanos con bien, que nuestra vida sea animada a vivir y ser responsable con lo que nos has dado, tu poder y tus promesas a nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén.